pesar de todo esto, hoy en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma a la Ley General de Salud con la que desaparece ya el Instituto de Salud para el Bienestar y se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Elia Castillo, cuéntanos de qué se trata. Pasa este INSABI al IMSS y ahora se va a llamar IMSS Bienestar. ¿Cómo va a estar esta situación? ¿Cómo estás? Buenas noches, Elia. ¿Me escuchas, Elia? Bueno, parece que tenemos problemas con la comunicación y es que justamente, como se lo decía, bueno, pues hoy se da a conocer esta noticia y la verdad es que, bueno, pues esto fue una propuesta que se da, incluso no se discutió, solo se votó y es parte de lo que se vivió hoy en la Cámara de Diputados. ¿Usted recuerda todo lo que pasó para que desapareciera este seguro popular con la que ya mucha gente estaba familiarizada? Bueno, pues hoy se desaparece. Pasa al Senado para que también se vote, pero bueno, pues todo apunta a que así será. Ahora sí ya me escuchas, Celia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sofía, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues te comento que en la recta final del periodo ordinario de sesiones aquí en la Cámara de Diputados, Morena y aliados han hecho valer su mayoría y han dado pues salvazos legislativos para aprobar fast track diversas reformas, entre ellas justamente aquella que desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar y traslada sus facultades al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en la prestación de servicios de salud y medicamentos gratuitos a las personas que no cuenten con seguridad social. También aprobaron por la misma vía de la dispensa de todos los trámites sin que el Pleno tuviera conocimiento del contenido de esta iniciativa, la reforma que permite al titular del Ejecutivo hacer asignaciones directas e indefinidas a entidades paraestatales en la prestación de servicios públicos ferroviarios. A 5 días de que concluya este periodo ordinario de sesiones, Sofía, que es el próximo domingo 30 de abril, bueno, pues Morena y aliados presentaron una serie de iniciativas de reforma a diversos ordenamientos de último momento. Hasta el cierre de esta edición se habían discutido dos proyectos que fueron turnados al Senado de la República y en este momento, Sofía, se discute un tercero. Este tercer albazo legislativo reforma las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de aeropuertos y de aviación civil en materia de protección del espacio aéreo mexicano, a fin de que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine a las dependencias que participan en garantizar la seguridad del espacio aéreo. Con ello, se establece que el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo dependerá de la Sedena. Previo a esto, Sofía, bueno, pues también Morena y aliados, PT, Partido Verde, aprobaron justamente la reforma a la Ley General de Salud para desaparecer el INSABI a 4 años de su creación, con la oposición justamente de las fracciones del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, quienes señalaron que esto pues significa el fracaso de este instituto y advirtieron que pues el traslado de esas facultades al bienestar, pues advirtieron será un nuevo fracaso para el sistema de salud en México. Ese es el reporte que te tengo. Gracias, Celia. Bueno, como nos dices, ahora están pues rápidamente aprobando todo esto que tenían pendiente porque ya se van, ¿no? Ya esta es la última semana de sesiones y además también hay que decirlo, muchos de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ya están aspirando a alguna candidatura en el 2024 y por ende, bueno, pues están ya a punto de cerrar no solo el periodo, sino también muchos de ellos, cerrar la cortina y que llegue el suplente en el último año de legislatura. Así es, Sofía. Sin embargo, te puedo decir que, bueno, pues en los años que llevo cubriendo el legislativo nunca se había dado pues tanta aprobación fast track en un cierre ordinario. Hace mucho que no había esa mayoría también, Elia. Hay que recordarlo. Ya no había tanta mayoría de un solo partido, ¿no? En el poder y bueno, eso hacía las cosas de otra manera también. Los debates eran distintos, pero bueno, Elia, estaremos hablando contigo esta última semana de trabajos legislativos. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Y justamente para hablar de este tema, saludo a Emanuel Reyes Carmona, quien es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados e impulsor justamente de esta iniciativa. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches. Sofía, me da muchísimo gusto saludarte y saludo con muchísimo gusto y aprecio a todo tu amplio auditorio. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias, diputado. Bueno, antes que nada, preguntarle,
Esto que está sucediendo con el INSABI es parte de un mal manejo, un fracaso. ¿Por qué desaparecen algo que incluso ustedes defendieron mucho? Sí, efectivamente, hace 4 años, en la 64ª legislatura, empujamos e impulsamos un proyecto, el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, con el propósito de hacer cumplir el cuarto constitucional, salud gratuita, oportuna y de calidad para todas y todos los mexicanos. Lo que no teníamos en cuenta era la grave crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, y esto trastocó de fondo el proyecto presidencial. La realidad es que administrativamente nos vimos en dificultades. Ahora bien, hay que decirlo de manera clara, hay cosas interesantes que sí hizo el INSABI, por ejemplo, la proveeduría de medicamentos, la triple optimización, el incremento en el número de claves de medicamentos en las unidades de primero y de segundo nivel, y además la recuperación hospitalaria, que tiene que ver con estos elefantes blancos que cuando llega la cuarta transformación encuentra producto de la pasada administración. Entonces hay cosas interesantes. La realidad es que ahora con el IMSS Bienestar queremos transitar en un modelo universal, único, y que pueda garantizar la posibilidad de atender a todas y a todos los mexicanos todas las enfermedades. Claro. Dígame algo, ahorita hablamos del abasto de medicamentos, que es creo que todavía un pendiente que no se ha cumplido al 100%, pero por el otro lado, diputado, dígame, ¿qué va a pasar entonces? ¿Se transforma el IMSS? ¿Va a ser ahora este IMSS Bienestar y va a acaparar todo este universo en materia de salud y va a atender justamente a quienes estaban asistiendo a esta atención gratuita como se estaba dando en algunas instituciones de salud? Es correcto. En agosto del año pasado, el presidente López Obrador, mediante decreto, publicó el OPD, el IMSS Bienestar, y a partir de ahí se empezaron a incorporar varios de los estados. Es decir, el IMSS Bienestar ya está operando en varios estados de la República, y esto con el propósito de recuperar los servicios del INSABI. La realidad es que todas las personas sin seguridad social serán ahora atendidas a través del IMSS Bienestar. Hay que poner por un lado el IMSS ordinario, todas y todos aquellos trabajadores que tienen y que pagan sus cuotas obrero-patronales, y ahí eso no tiene nada que ver con el IMSS Bienestar. Digamos que sigue siendo un modelo universal el IMSS Bienestar, pero con el propósito de poder cumplir cada uno de los requerimientos de este proyecto presidencial, para entonces ahora sí transitar hacia la posibilidad, como en los países nórdicos, como Dinamarca. La realidad es que hoy se están sentando las bases con el nacimiento del IMSS Bienestar. Es decir, que, por ejemplo, para quienes nos ven y justamente se atienden en estas instituciones de salud y que además tienen especialidades, cardiología y todas estas otras más que tenemos en el sistema de salud, ahora ya van a aparecer como IMSS Bienestar y no tiene nada que ver con el IMSS, como lo dice diputado, para aquellos trabajadores justamente que pagan sus cuotas y que, bueno, pues se atienden en estas clínicas ya del Seguro Social. Es correcto, nada tiene que ver una cosa con la otra, que los derechohabientes del IMSS ordinario tengan la tranquilidad de que van a seguir recibiendo su atención, no se van a aglomerar los hospitales de ninguna manera, porque toda la gente que no tenga seguridad social serán atendidos en los hospitales, en los centros de salud que anteriormente eran operados en la antigüedad por el Seguro Popular, después por el INSABI, y ahora será por el IMSS Bienestar. Ahora hay que reconocer que cada entidad puede permitir tener diferencias y características particulares respecto a otras y en el mismo tiempo. Entonces, el tema de la incorporación del IMSS Bienestar será al análisis de cada una de las entidades federativas. Hoy la mayoría de los estados de la Cuarta Transformación, más de 20 estados, ya han manifestado la intención de adherirse a este proyecto. Habrá algunos estados como Guanajuato, Jalisco, otras entidades donde no decidan sumarse por completo al proyecto, y bueno, ahí tendrán ellos que también poner sus condiciones, y el propósito de esto es poder federalizar los servicios de salud. Antes
la pelotita se la aventaban tanto de los estados a la federación en su caso, a veces de la federación a los estados. Ahora el responsable del Sistema Único de Salud será efectivamente el IMSS Bienestar, regido por supuesto por la Presidencia de México y avalado por supuesto por una junta, un consejo directivo al interior, junta de gobierno al interior del IMSS Bienestar, integrado por varios funcionarios del gobierno de México. Dos cosas finalmente, diputado. A ver, entonces, sabemos que todavía hay un desabasto importante de medicamento porque lo hemos, incluso aquí nos han mandado alguna información, algunos usuarios en donde todavía no pueden obtener sus medicamentos. Ya va a haber por fin este 100% de abasto de medicamento y ya vamos a tener ahora sí el tan prometido sistema de salud como Dinamarca. Sí, yo creo que sí. Primero hay que reconocer que el tema del desabasto de medicamentos fue un grave problema que surgió durante la pandemia y como bien se refiere, la Secretaría de Salud en esta trazabilidad, desde que sale el medicamento hasta la última milla, para beneficio de la población. Hay que reconocer que no solamente es la compra, sino también la distribución, pero los resultados esperados tienen que ver con mayor efectividad en la gestión del sistema sanitario del país, unificar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos para personas sin seguridad social, formular los instrumentos normativos, técnicos y financieros que hagan efectiva la cobertura universal y la gratuidad en los servicios de salud y finalmente fomentar que las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud colaboren de manera articulada bajo un enfoque de derechos humanos. ¿Cuánto tiempo se tardará esta transformación, diputado, aproximadamente? Bueno, a partir de que se aprueba en el Senado de la República, entra en vigor y le estamos dando en esta iniciativa 180 días para que se cumpla la transferencia de los recursos humanos, de los recursos financieros, materiales. No va a haber despido de gente masiva por esta transformación. No, de ninguna manera no se afectan los derechos laborales de las y de los trabajadores, todo es en apego a la ley, se respeta la antigüedad, se respeta el lugar, el puesto, el cargo que se tenga al interior del INSABI y únicamente quien asume la rectoría de los recursos humanos es el IMSS Bienestar. Así lo dice en el cuarto transitorio, segundo párrafo, para todas las y los trabajadores de la salud que ahora estaban adscritos al INSABI y que con esta reforma pasarán al IMSS Bienestar. Perfecto, diputado. Bueno, pues hablemos pronto para ver cómo van las cosas. Por lo pronto, bueno, pues ya están casi a punto de terminar. Así que hablemos después para ver cuáles los pendientes, ¿le parece? A tus órdenes, Sofía, siempre listos para poder colaborar desde la Comisión de Salud. Te mando un abrazo y un saludo fraterno y muy buenas noches a todo tu amplio auditorio. Gracias, diputado. Gracias. Buenas noches.